Dios bendiga a la iglesia. Estamos contentos y agradecidos de poder estar una vez más en este lugar, compartiendo con todos ustedes esta reunión. Y qué importante, ¿verdad?, es que podamos como iglesia estar juntos en el Señor, habitando en Él, pero también juntos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en Cristo por medio de la fe, pero también estamos juntos en lugares como este, en donde la iglesia se reúne porque algo se manifiesta del Señor en la vida del cuerpo. Nos unifica y nos alinea a todos en una misma mente, en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo propósito. Y sabe que le quiero compartir una palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer algunos pasajes, pero puntualmente vamos a leer el versículo 18, enfocándonos, entendiendo de que el Evangelio del Señor, el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas, es un Evangelio que se debe manifestar en todos los órdenes de la vida, no solamente en lugares de reunión, en actividades de culto, sino que el Evangelio nos ha absorbido la vida. Es decir, ahora nosotros ya no vivimos en base a nuestros ideales, en base a nuestras metas y sueños, sino que todo eso quedó reducido a nada ante la gloria del Señor, que es a donde nosotros somos transformados y vamos contemplando esa imagen y esa gloria. Por eso entendemos que Dios nos llamó como generación, ¿verdad? En este tiempo, independientemente de la edad que cada uno podamos tener, en el Señor estamos en igualdad de condiciones, estamos todos posicionados bajo la misma gracia, entonces podemos entender y comprender a lo que nos llamó el Señor. Y quiero leer aquí algunos versículos, porque el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que era la ley, el ministerio de la ley y el ministerio de la gracia, y de cómo hoy nosotros estamos plenos a través de esta gracia, y gracias a ese sacrificio que fue en Cristo y que fue por Cristo, nosotros hoy podemos disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. No es como en Deuteronomio, que la bendición te iba a alcanzar y que si uno obedecía, esa bendición te iba a perseguir y te iba a alcanzar, sino que ahora en Cristo nosotros hemos alcanzado la plenitud de esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios, dice la palabra, que Él interpuso un juramento y que ese juramento no podía ser quebrantado. Y dice la palabra que el juramento estaba en esto: de cierto te bendeciré. Y entonces esa bendición nos ha alcanzado a nosotros a través del Evangelio, a través de Cristo. Por eso hoy nosotros estamos manifestando esa bendición que ya nos alcanzó. Y lo que dice aquí 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, como les decía, estaba mostrando la diferencia entre lo que era vivir bajo la ley y lo que era vivir bajo la gracia, entendiendo que si estamos bajo la gracia, el pacto nuevo es mejor. El pacto nuevo nos preparó ese camino y ahora nos permite sobreabundar en Cristo. Pero había un entendimiento que no estaba claro acerca de ese plan, de ese propósito, y los judíos, cuando leían las Escrituras, no podían ver de qué se trataba. Ellos no tenían el entendimiento. Dice la palabra que su entendimiento se había embotado por causa de no poder ver al Mesías, de no poder reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces todos ellos no podían entender el propósito de Dios y el amor de Dios. Pero aquí dice la palabra en el versículo 18, vamos a leer el versículo 16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, es decir, aquellos que leían y que estaban inmersos bajo el ministerio de la ley, tenían que convertirse al Señor, aunque ellos vivían vidas acorde a la legalidad de Dios, pero necesitaban que se les revele Cristo para entrar en la plenitud del pacto.
Entonces el apóstol le hablaba a aquellas personas y les hacía entender que el convertirse al Señor, que el volver el corazón al Señor, los iba a hacer entrar en una vida que es una vida del Espíritu y no una vida basada en reglas que son muchas veces difíciles de llevar, pero ahora en Cristo el Señor nos aligera la carga. Y dice la palabra, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque ellos no podían ver a Cristo, no podían ver a Jesús como el Mesías. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, que hay, allí hay libertad. Y cierra la idea diciendo, por tanto, nosotros todos, hablándole a la iglesia allí en Corinto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y veníamos hablando justamente con Nati, mi esposa, de cómo todo se construye en base a una vida y cómo todo atenta en base a esa vida. ¿Desde qué punto? Cuando usted y yo nos disponemos en nuestro corazón a modelar la vida de Cristo, es ahí donde empieza la verdadera lucha, porque lo que no tiene que suceder es que Cristo se manifieste en nosotros. Entonces, la oposición no va a estar en si podemos venir o no a los lugares de reunión, sino en que esa vida se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque la creación está expectante, está ansiosa de ver la vida del Señor manifestándose en los hijos. Por eso dice el apóstol que si nosotros podemos estar en esta dinámica de vida en donde podemos ver la gloria del Señor a través de las Escrituras, somos transformados. La palabra nos lleva inevitablemente a una transformación. Si hemos venido a la presencia del Señor, no nos volveremos de la misma forma, porque la realidad es que contemplando al Señor somos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Por eso de esto se trata la vida de iglesia, de esto se trata la vida del cuerpo, de que si nosotros podemos oír al Señor y podemos asumir cuál es nuestra causa de vida en Él, entonces esa imagen no será de unos, sino que será del cuerpo, será de la iglesia. Una misma imagen en muchas personas, pero solamente va a ser Cristo siendo contemplado por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que tenemos que contemplar de Cristo? Dice aquí, la gloria del Señor. Esa gloria con la que Él fue glorificado. Y esto solamente no lo vamos a poder ver con la mente, no lo vamos a poder ver con el estudio de la Biblia, lo vamos a poder ver en el Espíritu. Si hemos resucitado, si hemos sido renacidos por la palabra de Dios, entonces dice la Escritura que estamos aptos para poder entrar en esta vida de fe. Y creemos que es el Espíritu del Señor, porque versículos más atrás, el apóstol estaba diciendo que ellos no eran competentes por ellos en esta tarea, sino que era el Espíritu Santo. Y así es en nosotros. El Espíritu del Señor nos trajo libertad, el Espíritu del Señor nos reveló a Jesús como el Mesías, como el Cristo, y ahora nosotros, dice, mirando a cara descubierta al Señor, su gloria, somos transformados. Así que creemos que como iglesia, como hijos, no nos queda otra opción más que ser transformados. Y seremos transformados en una misma imagen, tal como Él es. Por eso, toda la oposición se va a levantar en este asunto, en que esa imagen, en que esa vida no se manifieste al mundo. Por eso debemos ser conscientes de nuestra realidad en el Señor y entender que por el Espíritu nosotros podemos vivir la plenitud de la bendición. Es decir, hoy por la fe hemos entrado. Ahora, por el Espíritu, andaremos en esta realidad de vida. No nos queda otra opción en Dios más que
vivir esto que ya está establecido. La iglesia tiene ese destino en Él. No sé cuántos se alegran por eso, pero no importa, quizás a veces nuestra condición, nuestra humanidad muchas veces quiere entorpecer este obrar de Dios en nuestra vida, pero allí está el poder de Dios, allí está la gracia y allí está esta obra maravillosa de transformación. Que tengamos por cierto que si Dios nos llamó, así también Dios nos hará andar por este camino plenos, alcanzando y manifestando la vida de Cristo. Pero aquí estaba la condición: es necesario volver siempre el corazón al Señor. Es necesario siempre estar día tras día volviendo nuestro corazón, nuestra mirada, que nuestro objetivo de vida sea Cristo y todo lo demás quedará absorbido por esa vida. Tengamos por cierto que el Evangelio no nos promete quizás solucionarnos todos los problemas, pero sí tengamos por cierto que nos aligerará la carga para lo que nos toca vivir en los próximos días. Así que como iglesia del Señor, tengo esto por cierto, que seremos transformados en la misma imagen. No sé cuántos se alegran, pero el Señor en Cristo hará esa obra para la plenitud de todas las cosas. Dios les bendiga.